Hola, yo soy Ana Navas, nací en Quito, Ecuador en 1984, pero crecí en Caracas, Venezuela. Y bueno, creo que mi historia con los Países Bajos ha sido un poco intermitente. La primera vez vine por un programa de residencias en Ámsterdam que se llama The Ateliers. Ese programa lo comencé en el 2012, pero es un programa que tiene la particularidad de que dura 2 años, entonces es bastante extenso para una residencia. Lo terminé en el 2014 y luego de ese programa vinieron una serie de residencias en diferentes lugares, en Colombia, en México, en Francia. Ya estaba conectada gracias a esa residencia con Holanda, seguí teniendo exposiciones y actividades acá, pero justamente después de la pandemia, es decir, en alrededor de octubre, noviembre del 2021, decidí volver para los Países Bajos y mudarme a Rotterdam, donde estoy viviendo y donde ya tengo mi estudio hoy en día. Por un lado, formalmente, pienso que sí, que me interesan muchos materiales que son más cercanos al arte popular, a la forma que esos materiales comunican, a la decoración, muchas veces midiendo la frontera entre eso y el kitsch. Pienso que a veces hay un vocabulario formal que puede ser que sí hable de otro origen. De todas formas, yo creo que hay mucho en mi práctica que habla más bien justamente de este proceso de transitar por varios lugares, de traducción, de apropiación, de mimetizarse, como estas que son platos como para pasapalos o platos para mascotas, repensando qué tipo de imagen puedo insertar en ellos, pero últimamente también pensando más como en nociones de cómo expandir eso a otras formas, desde que vi como esta espuma para cambiar el bebé, el futuro que tienen estas van a ser como convertirse prácticamente en pinturas casi como pergaminos que salen de este marco, que sí tiene como esa representación como más tradicional de uno, pero se termina convirtiendo en un objeto suave. Y estas son las obras de los platos ya terminadas. Aquí hay algunos ejemplos como de un imbis asiático, un kiosquito asiático, una tienda para uniformes, o esta que es un poco como de antaño, como lo que eran tiendas tipo el Paraíso del Fumador. En general me interesa mucho justamente cómo transitan las formas, cómo transitan los objetos, cómo transita el gusto, muchas veces incluso ligado a la versión del icono, cómo se genera una obra icónica. ¿Es porque tiene ciertas cualidades y calidades intrínsecas o es más bien a partir de la repetición y de todas estas copias, imitaciones que se desprenden del original, lo que termina dándole ese valor a través de su reproducción? Actualmente estoy trabajando en una serie de patrones que la idea es que a veces aparecen doblados y construyendo y forrando al objeto, otras veces ese patrón efectivamente se despliega y termina siendo una versión abierta que es una pintura. Pero es muy importante en esos diseños cuáles son las telas que yo escojo para eso, y eso sí efectivamente son textiles que voy coleccionando y voy recopilando a los lugares a los que voy. Entonces un buen ejemplo de una tela con la que he trabajado mucho últimamente es esta, que realmente pues es una tela de mobiliario y es muy obvio que hace referencia como a la estética de Kandinsky, y mi proceso tiene que ver entonces con copiar esta copia y a partir de copiarla a mano devolverla a ese original pictórico. Cuando hablo un poco de esos primeros materiales que empecé a coleccionar, fueron telas que rescataran un motivo pictórico. Muchas veces ese motivo pictórico era prácticamente literal, como por ejemplo estas pinceladas en ocre, que fue una de las primeras telas con las que trabajé y encontré, y que luego mi ejercicio era literalmente traducir eso al lienzo. Les estoy mostrando
retazos porque son realmente como los sobrantes de los disfraces que hago después en combinación con estas dos. Pero aparte de estas formas o de estos trazos como mucho más abstractos, poco a poco empecé a reconocer más como la inspiración de estos textiles en un movimiento en específico, ¿no? Esta, por ejemplo, es algo más orgánico, abstracto. A mí personalmente me recuerda un poco más como las pinturas de Miró. Y entonces, para mí sí es importante que a pesar como de la materialidad particular que pueden tener estas telas, que al final pues también tratan de tener un acabado lujoso, pero son más bien para tapicería, están como dirigidas hacia un espacio doméstico, mi manera de copiarlos sí termina siendo como en esta forma más clásica de la pintura, en el sentido de que sea una tela de algodón o de lino, que realmente la trabajo incluso sobre el bastidor, y luego a partir de allí corto los patrones para las piezas. Entonces la idea es un poco cerrar ese círculo de algo que pertenece a un movimiento artístico o a un autor en específico. Terminan habiendo versiones y variaciones de ese motivo en una especie de tener el aura todavía de ese original, pero sin ser el original uno a uno, y es prácticamente de ese espacio transitorio el que yo rescato para devolverlo hacia lo manual del arte con A mayúscula. Y bueno, pienso que ya uno de los ejemplos como más obvios de esa idea como del movimiento fue con este diseño basado en Kandinsky, pero muchas veces también tienen que ver como con ciertos patrones y ciertas formas que no necesariamente obedecen como a como a un rigor académico, sino personalmente a lo que a mí me recuerdan ciertas formas de estas telas. A mí me gustaría mucho que mis piezas pudieran tener ese alcance de algo que quizás efectivamente, ojalá como no sea tan fácil describirlo con palabras, pero pudieras tener como una cercanía o una familiaridad o un recuerdo propio a través de esa materialidad. También es como gracioso pensar que esa fue una de las razones por las que el textil se volvió una mercancía tan importante y donde Holanda también tiene mucha tradición, como en este sentido de la comercialización que tú estabas nombrando. Yo creo que justamente también eso es algo como que voy a empezar a explorar y a conocer en la ciudad. Llevo prácticamente 6 meses desde que me mudé para acá, para Rotterdam, pero dentro del circuito artístico, por ejemplo, yo siento que es un lugar que me da la impresión que hay como mucha circulación y mucho fluir constantemente. Eso también tiene que ver que hay, por ejemplo, muchísimas academias de arte prácticamente en cada región. A eso se suman pues, los programas como los programas de residencia de los que estábamos conversando, también muchísimos lugares de maestría. Entonces siento que es un lugar donde, sí, donde hay mucho fluir generacionalmente y culturalmente también es muy diverso.